Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular área lateral y total de una pirámide cuadrangular. Y bueno, el procedimiento es exactamente el mismo que con otras pirámides. Primero vamos a ver qué es área lateral y total. Área lateral, bueno, como nosotros sabemos, toda pirámide posee caras laterales en forma de triángulo y la cara de la base, que puede ser cualquier polígono. Entonces, el área lateral corresponde al área que ocupan esas cuatro caras laterales. Nosotros sabemos que una pirámide es un elemento de tres dimensiones, porque posee su base, su altura y su profundidad. También lo podemos ver como si fuera una caja. Si esa caja la vamos desdoblando, vamos a tener la planilla, que corresponde a una figura de dos dimensiones. Al ser una figura de dos dimensiones, la podemos dibujar sin problemas y de forma completa sobre una superficie plana. Entonces nosotros queremos saber cuál es la región o el área que está ocupando en esa superficie. En este caso, queremos saber si está ocupando mucho pizarrón o poco pizarrón. Entonces, para saber si está ocupando mucho o poco pizarrón, o dicho de otra forma, mucha o poca región, calculamos su área. El área lateral es el área que ocupan todas esas caras laterales. Y el área total, pues ya es el área de esas caras laterales junto con el área de la figura de la base. Entonces, a eso se refiere área lateral y total. Entonces, área lateral únicamente a las caras al área que ocupan las caras laterales. Y el área total es el área de las caras laterales más el área de la base. Entonces, las fórmulas que nos permiten calcular esas áreas son las siguientes. Área lateral es igual a perímetro de la figura base por el apotema de la pirámide sobre 2. Mejor lo pongo con una X para que no nos confundamos. Sobre 2. Esta es la fórmula que nos permite calcular el área lateral. Entonces, nada más un recordatorio. El apotema de la pirámide es una recta que va desde el vértice al punto medio de uno de los lados. Más o menos por ahí. Quizá me quedó un poquito chueco, pero ese es el ejemplo. Ahorita les muestro la pirámide que utilizó. Entonces, aquí está mi pirámide ejemplo. Ahí. El apotema de la pirámide sería esta recta. Observen, va desde el vértice hasta el punto medio o la mitad de uno de los lados de la base. Aquí recuerden, estamos considerando que son pirámides regulares, es decir, que la figura de la base es un polígono regular. Por esa razón tiene apotema de la pirámide. Entonces, ese es el apotema de la pirámide. Es una recta que atraviesa una de las caras laterales y que une al vértice con el punto medio de uno de los lados. Entonces, eso es el apotema. Y bueno, el perímetro de la figura base, pues es el perímetro del polígono que está en la base de la pirámide. En este caso es un cuadrado, entonces tendremos que calcular el perímetro de ese cuadrado. Y el área total es igual a el área lateral más el área de la figura de la base. Entonces, con estas dos fórmulas podemos calcular tanto el área lateral como el área total de esta figura. Y pues vamos con un ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente. Veamos. Un lado, bueno, déjenlo escribo todo. El lado de la base que sea igual a 9 metros y el
apotema de la pirámide que sea igual a 20 metros. Entonces calcular área lateral y total. Recuerden estos dos datos porque, o sea, por eso les estoy diciendo todos los nombres y nada más les digo LB, AP. O sea, porque luego puede ser que cambien dependiendo de los libros, de los profesores, de todo, puede ser que cambien las letras. Y a lo mejor a ustedes les dan este dato como, no sé, C igual a 9 metros. Y ustedes dicen, pero pues es que no hay ninguna C. O sea, más que nada que aprendan a identificar los datos. Este es el lado de la figura base. Por eso LB, lado de la base. O sea, como es un cuadrado regular, entonces quiere decir que todos sus lados miden 9 metros. Y el AP, apotema pirámide, igual a 20 metros. Que es esta recta, la que va del vértice al punto medio de uno de los lados. Bueno, dejen aquí, le pongo. Vamos a ponerle LB. Y a esto vamos a ponerle AP. Les digo, lo importante es que identifiquen los datos, no las letras. Así cualquiera se lo puede aprender. Que identifiquen qué significa cada uno de los datos. Entonces este es el lado de la base, cada uno de los lados de la figura de la base. Y AP es el apotema. Entonces ya con eso podemos calcular el área lateral y el área total. Entonces primero empezamos con el área lateral. Necesitamos el perímetro de la figura base. Observamos que la figura base es un cuadrado. Entonces tenemos que calcular el perímetro de ese cuadrado. Ya lo vimos anteriormente. La fórmula que nos permite calcular el perímetro de un cuadrado es el siguiente. Perímetro de la base es igual a 4 por LB. Que bueno, en aquella ocasión lo vimos 4 por el lado, pero ahorita para diferenciar vamos a ponerle 4 LB. Ahí está. Entonces vamos a realizar esta operación para poder calcular el perímetro de la figura de la base. Perímetro de la base es igual a 4 por LB, el lado de la base, que aquí nosotros lo tenemos como 9. PB es igual a 9 por 4 o 4 por 9 es igual a 36. Como todos estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Pero como estamos midiendo precisamente el perímetro, y con el perímetro medimos líneas sencillas, entonces son metros sencillos, metros normales. Ya tenemos el perímetro de la base. Ahora sí ya podemos calcular el área lateral, puesto que ya tenemos estos dos datos. Entonces, área lateral es igual a perímetro de la figura de la base, 36 por el apotema de la pirámide, que aquí lo tenemos, 20, sobre 2. Y realizamos esas operaciones. Esto es igual a 36, 72, 720, entre 2. Y luego, área lateral es igual a 720 entre 2, eso nos da 360. Y ahora, como todos estamos trabajando en metros, sus unidades son metros. Pero, como son metros de área, porque nosotros queremos calcular ahora áreas, o sea, cuadrados, entonces serán metros cuadrados. Y ya tenemos el primer valor de área. Entonces ya tenemos área lateral. Ahora nos faltaría calcular el área total. Pero para eso primero necesitamos calcular el área de la figura base. Entonces, el área de la figura base, observamos, la figura base es un cuadrado. Para obtener el área de ese cuadrado, tenemos que aprender a calcular el área del cuadrado. Tenemos que calcular área del cuadrado porque la figura que está en la base es precisamente ese cuadrado. Entonces, área de la base
El área de un cuadrado lo calculábamos con la siguiente fórmula. Lado al cuadrado. Que bueno, en este caso sería, para no confundirnos, LB al cuadrado. En otras palabras, el lado del cuadrado al cuadrado. Calculamos ese valor. Área de la base es igual a LB vale 9 al cuadrado. Y esto es igual, 9 por 9, 81. Como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades también van a ser metros, pero metros de área, metros cuadrados. Entonces, ya tenemos el área lateral y el área de la base. Ahora sí podemos calcular el área total. Área total es igual a el área lateral, 360, más el área de la figura de la base, que nos resultó de 81. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Área total es igual 360 más 81 nos da 441. Y ahora, como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros, pero lo que estamos calculando son metros de área, entonces metros cuadrados. Y este sería el resultado. Y entonces ya tenemos tanto área lateral como área total. Entonces, como ven, es relativamente simple. No hay nada del otro mundo, exactamente como vimos en otros ejemplos. Con estas dos fórmulas calculamos área lateral y área total. Entonces, lo único que necesitamos es el apotema de la pirámide y el lado de la figura base. Y a partir de ahí vamos realizando los cálculos. Necesitamos calcular área lateral, pero nos hace falta el perímetro. Entonces primero calculamos el perímetro. Ya que tenemos el perímetro, ahora sí podemos calcular el área lateral con esta fórmula. Y aquí está el valor. Ahora vamos con el área total, pero para eso necesitamos calcular el área de la base. Como la figura de la base es un cuadrado, entonces calculamos el área del cuadrado. Ya que tenemos el área de la figura de la base, entonces ahora sí podemos calcular el área total. Y el área total corresponde a esta expresión. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo. Calcular área lateral y total de una pirámide cuadrangular que tiene las siguientes medidas. El lado de la figura base es de 15 centímetros y el apotema de la pirámide, o sea, esta recta, es de 17 centímetros. Entonces vamos a calcular su área lateral y total. Primero, área lateral. Aquí está. Para el área lateral necesitamos el perímetro de la figura base y el apotema. El apotema aquí ya lo tenemos. Lo que no tenemos es el perímetro de la figura de la base. Entonces necesitamos calcular su perímetro. Como la figura de la base es un cuadrado, entonces su perímetro lo calculamos con esta fórmula. Perímetro es igual a 4 por el lado de la figura de la base, que en este caso es de 15. 4 por 15, eso es igual a, bueno, voy a ponerle aquí, ¿ven? 60. Y como todos lo estamos trabajando en centímetros, centímetros, sus unidades son centímetros. Y entonces, este es el resultado del perímetro de la figura base. Son centímetros sencillos porque recordemos que todo perímetro, sus unidades van a ser normales, sencillas, sin exponentes. Ahora ya tenemos el perímetro, ya tenemos el apotema de la pirámide, entonces ahora sí podemos calcular el área lateral. Utilizamos esta fórmula. Área lateral es igual a perímetro de la figura base, que nos resultó de 60, por el apotema de la pirámide, 60 por 17, y todo eso sobre 2. Y esto es igual a 17, son 34, 34 por 3, son 9, 12, 102. Entre 2. No, 1020 entre 2.
por 60, aquí sería 2, llevamos 4, 6 por 1, 6 y 4, 10 y el 0. ¡Oh, sí fue! ¡Qué genial! Área lateral. Bueno, ya realicé la multiplicación de arriba, ahora el resultado lo vamos a dividir entre 2. Y entonces, área lateral es igual 1020 entre 2 nos da 510. Ahora, como todo lo estamos trabajando en centímetros, sus unidades van a ser centímetros, pero centímetros de área, centímetros cuadrados. Y este es el resultado. Entonces, como ven, no hemos hecho nada del otro mundo. Es igual al ejemplo anterior. Calcular área lateral, checamos los datos que tenemos. Tenemos perímetro de la base y tenemos apotema de la pirámide. Bueno, más bien es lo que nos piden para poder calcularlo. Pero nosotros no tenemos perímetro de la base, de la figura de la base. Entonces tenemos que calcularlo. Es lo que hicimos acá. Y ahora sí, ya tenemos este dato y este dato. Entonces ya podemos calcular el área lateral. Sustituimos los datos. Este es el perímetro, este es el apotema de la pirámide. Realizamos las operaciones y obtenemos el resultado. Ahora vamos con el área total. Igual, siempre hagan esto con problemas. Esto, bueno, son matemáticas, pero se aplica con problemas en general, de física, de química, mecánica, de óptica, todo lo que ustedes quieran, es lo mismo. Vean la fórmula de lo que nos están pidiendo. Verifiquen los datos que tengan. Bueno, aquí para el área total ya tenemos el área lateral, pero no tenemos el área de la base. Y si les falta un dato, busquen otra fórmula que les permita calcularlo, y así van a poder llegar al resultado. Entonces, aquí, área total. Si tenemos el área lateral, la acabamos de calcular. Lo que no tenemos es el área de la base. Entonces tenemos que buscar una fórmula que nos calcule esto. Vemos la figura. Necesitamos área de la base. La base es un cuadrado. Entonces, para calcular el área de la base, necesitamos calcular el área de la figura que tenemos en la base. Es decir, el área de ese cuadrado. Para calcular el área de un cuadrado, utilizamos la siguiente fórmula. El lado de ese cuadrado a la 2. Que bueno, en este caso sería LB. Y esto es igual a 15 a la 2. 15 a la 2 quiere decir que ese 15 lo vamos a multiplicar 2 veces. Y bueno, es 15 porque es el dato que nos están dando, la medida de ese cuadrado. 15 a la 2 nos da 15 por 15. Y eso era, creo que 225. Creo, no me acuerdo. 15 por 15. 5 por 5 son 25. Llevamos 2. 75. 5 y 1. 5, 2 y 2. Así era. Y es igual área de la base, o de la figura de la base, es igual a 225 centímetros cuadrados. Y entonces ya tenemos el área de la figura de la base. Ya tenemos los datos que necesitamos para calcular el área total. Entonces ahora sí ya podemos obtener ese valor. Área total es igual a área lateral, que nos resultó de 510, más área de la base, que nos resultó de 225. Realizamos esa suma y el resultado es el siguiente. Área total es igual a 735. Como todos estamos trabajando en centímetros, sus unidades también van a ser centímetros, pero van a ser centímetros de área, centímetros cuadrados. Y ese es el resultado. Entonces, como ven, el procedimiento es muy simple. Es lo mismo que hicimos en el tutorial anterior. Para calcular el área lateral, el área lateral, necesitamos el perímetro de la figura de la base y el apotema de la pirámide. El apotema, pues si no lo tenemos, es un dato, pero no tenemos perímetro de la figura base. Entonces tenemos que calcular ese perímetro.
Es lo que hicimos acá. Ahora que ya tenemos el perímetro, entonces ya podemos ocupar la fórmula. Sustituimos los datos y llegamos al resultado. Ahora vamos con el área total. Ya tenemos el área lateral, pero no tenemos el área de la figura de la base. Necesitamos calcular. Nos vamos a la base. Es un cuadrado. Cuando necesitamos su área, entonces tenemos que calcular el área del cuadrado. Es lo que hicimos acá. Y ahora sí, para calcular el área total, ya tenemos el área lateral y el área de la figura de la base. Entonces nada más sustituimos los datos y llegamos al resultado. Pero si les sigo poniendo ejemplos, va a ser exactamente lo mismo. Vamos a ponerle un poco más de emoción. ¿Qué pasaría si ahora no nos dieran el apotema de la pirámide? Sino que nos dieran, veamos, con otro color que este ya no pinta, que nos dieran como dato el apotema de la base. Hagan de cuenta que ahora no nos dan este dato y ahora nos dan apotema de la base. ¿Cómo le haríamos para calcular el área lateral y total de esa pirámide? Es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo: calcular área lateral y total de una pirámide cuadrangular, en donde nos dan estos datos. Nos dan el lado de la figura de la base, 12 decímetros. Pero ahora no nos están dando el apotema de la pirámide. Nos están dando el apotema de la base y la altura de la pirámide. Vamos a identificar primero qué son estos dos datos. Ya lo hemos visto anteriormente, pero pues entre más lo repasemos mejor. Así los vamos entendiendo más. Entonces, estos dos datos también son de la pirámide. Ahora, apotema de la base. Aquí tengo mi pirámide ejemplo. Esto nada más es para pirámides regulares. El apotema de la base es una recta que va desde el centro de la figura de la base al punto medio de cualquiera de sus lados. Ese es el apotema de la base. Bueno, aquí en nuestro dibujito, más o menos, sería esto. Hagan de cuenta que por ahí está el centro y trazamos, mejor con regla, y trazamos una recta que va al punto medio de uno de los lados. Creo que me fue un poquito chueco. De uno de los lados de la pirámide. Ahí está. Este sería el apotema de la base. Y bueno, la altura es la altura de toda la pirámide. Entonces voy a tomar aquí un plumón. Aquí está mi pirámide ejemplo. Les digo, bueno, en mis pasatiempos luego hago manualidades. Se supone que esta era una manualidad, una caja en forma de pirámide, y no pensé que me fuera a servir para los videotutoriales. Entonces, esta sería la altura. Sería una línea perpendicular a la base, que va desde la base al vértice de la pirámide. Esa es la altura. Si lo ponemos hacia un lado, por ejemplo, sería algo así. Sería la distancia que hay desde la base en la que se apoya la pirámide hasta el vértice más alto. Pero si se dan cuenta, es una línea recta. No es una línea diagonal como en este caso. Es una línea recta y perpendicular a la base. Esa es la altura. Entonces, nosotros forzosamente, para calcular el área lateral, necesitamos el apotema de la pirámide. Pero no nos lo dieron. Nos dieron estos datos. Entonces, ¿cómo le hacemos? En el video tutorial anterior vimos que existe una fórmula. Lo vimos para cuando construimos la pirámide. No creen que esas fórmulas serán en vano. Existe una fórmula que nos relaciona el apotema de la pirámide con la altura y el apotema de la figura base. Es decir, el valor de esta recta lo podemos calcular a partir de esta recta y de la altura de la pirámide. Esa fórmula es la siguiente: apotema de la pirámide es igual a raíz de altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Entonces, cuando nos piden calcular área lateral y total de la pirámide cuadrangular,
cuadrangular y no nos dan apotema de la pirámide, pero si nos dan estos datos, podemos calcular el apotema de la pirámide con esta fórmula. Y ahora sí podemos calcular el área lateral y el área total como vimos en ejemplos anteriores. Entonces vamos con este ejemplo. Calcular área lateral y total de una pirámide cuadrangular que tiene los siguientes datos. El lado de la base es de 12 decímetros, el apotema de la base de 7 decímetros y altura de 20 decímetros. Entonces primero vamos a calcular el área lateral. Es esta. Entonces, checamos los datos que tenemos. Aquí nos están pidiendo el perímetro de la base, no lo tenemos. Y el apotema de la pirámide, tampoco lo tenemos. Entonces tenemos que buscar fórmulas que nos permitan calcular estos dos datos para poder calcular el área lateral. Vamos con el más fácil, perímetro de la figura base. El perímetro de la figura base, lo que tenemos que hacer es observar la figura de la base. Es un cuadrado. Entonces calculamos el perímetro de ese cuadrado. Entonces, perímetro de la base es igual a... El perímetro de un cuadrado se calcula con esta fórmula. 4 por la medida de uno de los lados de ese cuadrado, que en este caso tenemos que es de 12. 4 por 12 es igual a 12, 24, 36, 48. 48. Como todos estamos trabajando en decímetros, sus unidades son decímetros. Pero son decímetros sencillos, puesto que en el perímetro todos son decímetros. Bueno, todas las unidades son sencillas. Bueno, disculpen si se me va la voz, que ya tenía mucho tiempo que no grababa. Entonces ya estoy de vuelta. Por eso luego como que se me va la voz todavía. Ya perdí la costumbre. Pero al rato regresa. Entonces, ya tenemos el perímetro de la figura de la base. Ahora lo que necesitamos es el apotema de la pirámide. Necesitamos este valor. No lo tenemos. Aquí no nos lo dieron, pero nos dieron estos dos datos. Por lo tanto, con estos dos datos podemos calcularlo empleando esta fórmula. Entonces vamos a escribirla aquí. Dejen separo esto. Esto es son los datos para que no se confundan. Entonces, apotema de la pirámide es igual, utilizamos esta fórmula. Raíz de la altura al cuadrado. O sea, estos 20 los vamos a elevar a la 2. 20 a la 2 más el apotema de la base a la 2. O sea, aquí tenemos como apotema de la base 7. Quiere decir que esta recta, para este ejemplo, mide 7. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hice fue sustituir valores. Aquí cambié la H por el valor que nos dieron, la altura, y aquí cambié AB por el valor que nos dieron, que fue de 100. Y vamos realizando esas operaciones. Esto es igual a 20 a la 2 nos da 400. Más 7 a la 2 nos da 49. Realizamos esa suma y tenemos lo siguiente. Raíz de 449. Y aquí sí les digo, ya podemos utilizar la calculadora porque ya hemos calculado muchísimas raíces. Apotema de la pirámide es igual a, veamos, 449 es 21.1. Bueno, 21.18, pero para no complicarnos las cosas, vamos a dejarle 21.1. O bueno, 22.2, porque está muy cercano ya más al punto 2. Ahí está. Como todo lo estamos trabajando en decímetros y el apotema de la pirámide es una simple recta, entonces también vamos a dejarlo en decímetros sencillos. Y entonces observen, ya tenemos el perímetro de la figura base y ya tenemos el apotema de la pirámide. Ahora sí, ya podemos realizar este cálculo porque ya tenemos estos dos datos.
Entonces vamos a calcular el área lateral. De hecho, si se dan cuenta, todas las operaciones las voy poniendo en orden para que no se me vayan perdiendo, para que sigan los pasos, toda la secuencia. Entonces tenemos lo siguiente: área lateral es igual a el perímetro de la figura de la base, que tenemos que es de 48, por el apotema, que el resultado que nos dio es de 21.2. Sobre 2. Realizamos esas operaciones para llegar al resultado, que no sé cuánto sea. Entonces vamos a hacerlas de este lado. 21.2 por 48. 8 por 2 son 16, llevamos una, 8 por 1 8 y una 9, 8 por 2 16, 4 por 2 8 y no llevamos nada, 4 por 1 4 y 4 por 2 8. Realizamos la suma y tenemos aquí 6. Luego tenemos y 9 y 8 son 17. ¿Sí son 17? Sí, 17, llevamos una, 10 y una 11, llevamos una, 8 y una 9 y una 10. Y el punto decimal iría acá. Y entonces esto es igual a 1017.6 y todo eso entre 2. Y ahora realizamos esa división. Esto es igual a 1017.6 entre 2. Un número que multiplicado por 2 nos da 10, sería 5, 5 por 2, 10, para 10, 0, bajamos el 1, 2 alcanza, le ponemos 0, bajamos el 7, un número que multiplicado por 2 nos da 17, sería 8, 8 por 2 son 16, para 17, 1, bajamos el 6, subimos el punto, un número que multiplicado por 2 nos da 16, sería 8, 8 por 2, 16, para el 6, 0. Y entonces, área lateral es igual a 508.8. Ahora, las unidades son, como todos estamos trabajando en decímetros, sus unidades son decímetros, pero como estamos hablando de área, son decímetros cuadrados. Y este sería el resultado. Entonces, como ven, lo único nuevo que hemos hecho es añadir el cálculo de el apotema de la pirámide. De ahí en fuera, el procedimiento es el mismo. Calculamos el perímetro, bueno, ya calculamos el apotema y la pirámide, multiplicamos esos valores, bueno, los sustituimos en la fórmula, realizamos la multiplicación y el resultado lo dividimos entre 2 para llegar al área lateral. Ahora vamos con el área total. Nada más déjenme verificar esta multiplicación, que esté bien. A ver, 8 por 2, 16, llevamos 1, 8 por 1, 8 y una 9, no llevamos nada. 8 por 2, 16, 6, 7, llevamos unas, 6 y 4, 10 y una 11. Llevamos una 8 y una 9 y una 10. Sí, parece que es correcto. Luego la división sería 2, 10, 0, bajamos el 1, no nos alcanza, le ponemos, bajamos el 0, bajamos 7, 2 y 2 por 8, 16, para el 7, 1, bajamos el 6, 2 por 8, 16, para el 6, 0. Sí, parece que es correcto. Entonces, ahora sí borramos esto. Ahora vamos a calcular, como en el ejemplo anterior, el área total. Checamos los datos que tenemos. Tenemos área lateral, pero no tenemos el área de la base. Entonces tenemos que calcular el área de la figura base. Como es un cuadrado, tenemos que calcular el área de ese cuadrado. Para calcular el área del cuadrado, utilizamos la siguiente fórmula. Área de la base es igual a el lado del cuadrado a la 2. Y esto es igual L, aquí tenemos lado del cuadrado, es igual a 2. Entonces 12 a la 2, sustituimos esa L, o bueno, LB por su valor, y realizamos esa operación. 12 a la 2 nos da 144. Como todos estamos trabajando en decímetros, sus unidades son decímetros, pero como estamos hablando aquí de área, entonces sus unidades son decímetros de área, decímetros cuadrados. Y ahora sí, ya tenemos área lateral y el área de la base. Ya podemos calcular el área total.
área total es igual a el valor que nosotros obtuvimos de área lateral es de 508.8. Entonces este valor lo sustituimos por el que calculamos, 508.8 más, y el área de la base, que es el valor que calculamos, que nos salió de 144. Entonces ese valor lo sustituimos en la fórmula, y eso es igual, realizamos la suma, sería 600, luego mejor vamos al revés, aquí sería 8 4 y 8, 12, llevamos una, 4 y 0, 0, y una 5, y una y 5, 6. Y entonces, área total, ya con todas sus unidades, es de 652.8 decímetros cuadrados. Y ese es el resultado. Como ven, el procedimiento es exactamente el mismo que vimos con los ejemplos anteriores. Lo único adicional es que ahora no nos dieron el apotema de la pirámide. Si no nos los dan, pero nos dan estos dos datos, pues lo único que tenemos que hacer es que con esta fórmula lo calculamos. Y a partir de ahí lo realizamos como ya hemos visto en todos los videotutoriales. Sustituimos los datos en la fórmula del área lateral, realizamos las operaciones y llegamos al resultado. Para el área total, calculamos el área de la base, y ya que tenemos tanto área lateral como área de la base, sustituimos los datos en la fórmula, realizamos las operaciones y llegamos al resultado. Vamos con otro ejemplo. Este es nuestro siguiente ejemplo, va a ser parecido al anterior. Entonces, nos dan el lado de la figura de la base, los kilómetros, el apotema de la figura de la base, es decir, esta línea, 3 kilómetros, y la altura de la pirámide, 4 kilómetros. A partir de esto, calcular área lateral y área total. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos con el área lateral, checamos la fórmula y qué es lo que tenemos. Nos están pidiendo el perímetro de la figura base y el apotema de la pirámide. No tenemos nada de eso, entonces vamos a calcularlo. Vamos a empezar con el perímetro de la figura base. Para eso observamos la figura que tenemos en la base. Es un cuadrado, por eso se llama pirámide cuadrangular. Entonces tenemos que calcular el perímetro de esa figura, es decir, de ese cuadrado. Para calcular el perímetro de un cuadrado utilizamos esta fórmula. Entonces vamos a usarla y a sustituir los datos. Perímetro de la base es igual a 4 por la medida del lado de esa figura, que en este caso les digo es un cuadrado. Entonces la medida de ese cuadrado, del lado de ese cuadrado, es de 2. 4 por 2, eso es igual a 8. Como nosotros sabemos, todos los perímetros, sus unidades son unidades sencillas, y como aquí todos estamos trabajando en kilómetros, entonces van a ser kilómetros, pero kilómetros sencillos. Entonces ya tenemos el perímetro de la figura base. Ahora nos faltaría el apotema de la pirámide. Es esta medida, la de esta recta, pero no lo tenemos, no nos lo dieron, pero nos dieron estos dos datos. Y recordamos que si nos dan apotema de la base y la altura, con esta fórmula nosotros podemos realizar el cálculo para obtener el apotema de la pirámide. Entonces vamos a realizarlo. Vamos a sustituir estos datos en la fórmula para poder calcular. Apotema de la pirámide es igual a raíz, altura, nos dijeron que es de 4, sería 4 a la 2 más apotema de la base, o sea, esta recta, que nos dijeron que es de 3, y aquí la fórmula nos indica que es a la 2. Entonces, si se dan cuenta, lo único que hicimos fue cambiar estas letras por las medidas que tienen. Fue lo único que hicimos. Y a partir de ahí vamos realizando las operaciones. Esto es igual a 4 a la 2 nos da 16. Más 3 a la 2 nos da 9. Y esto es igual a raíz de 25
igual a raíz de 25 es igual a 5. Como el apotema de la pirámide es una simple recta, entonces sus unidades son sencillas, por lo tanto kilómetros sencillos. Entonces ya tenemos perímetro de la base y apotema de la pirámide. Son los datos que necesitamos para calcular el área lateral. Entonces como ya tenemos esos datos, ahora sí podemos calcular ese valor. Área lateral es igual a perímetro de la figura base, que nos resultó de 8, por el apotema de la pirámide, que nos resultó de 5, sobre 2. Realizamos las operaciones y tenemos lo siguiente: 8 por 5 nos da 40. Entre 2, y eso es igual a 20. Como todos lo estamos trabajando en kilómetros, sus unidades son kilómetros. Pero son kilómetros de área, o sea, kilómetros cuadrados. Y entonces ya tenemos el área lateral. Ahora vamos con el área total. ¿Dónde está? Área total. Checamos lo que tenemos y lo que nos hace falta. Tenemos área lateral, pero no tenemos el área de la figura base. Pero este dato sí lo podemos calcular con todo lo que tenemos. Entonces, área de la figura base. Nos vamos a la base. Es un cuadrado, pues el nombre nos lo indica. Entonces, para calcular el área de la figura de la base, tenemos que calcular el área de ese cuadrado. Área de la base es igual a, veamos, para el área de cualquier cuadrado, su fórmula es L a la 2, o lado al cuadrado. Entonces, vamos a sustituir. Bueno, en este caso le ponemos LB. Pero recuerden, este dato en realidad es el lado de ese cuadrado. Entonces sustituimos los datos. LB lo tenemos como 2 a la 2. Y 2 a la 2 nos da 4. Como todos lo estamos trabajando en kilómetros, entonces sus unidades son kilómetros. Pero kilómetros de área, kilómetros cuadrados. Y ahora sí, ya tenemos área lateral y el área de la base. Ya podemos calcular el área total. Área total es igual a el área lateral, que nos resultó de 20, más el área de la base, que nos resultó de 4. Y eso es igual a 24. Como todos lo estamos trabajando en kilómetros, sus unidades son kilómetros. Pero kilómetros de área, kilómetros cuadrados. Y este es el resultado. Entonces, como ven, es relativamente simple. No es nada novedoso. Es exactamente lo mismo que habíamos visto con los primeros ejemplos para calcular área lateral y área total. Lo único es que ahora agregamos un cálculo más, el cálculo del apotema de la pirámide. Pero ya, esto es en caso de que no nos lo den. Ya si nos lo dan, pues realizamos los cálculos directamente. Pero si no nos lo dan, forzosamente nos tienen que dar estos dos datos: la altura y el apotema de la figura base. Y ya que tenemos esos dos datos, con esta fórmula calculamos el apotema de la pirámide. Y entonces, ya con eso podemos calcular área lateral y área total. Pero ahora, ¿qué pasaría si no nos dieran el apotema de la base? Y nada más nos dieran, como en el ejemplo que utilizamos para construir una pirámide cuadrangular, nada más nos dieran el lado y la altura. Entonces, ¿cómo le haríamos? Vamos a ponerle aquí: altura es igual a 5 kilómetros. Bueno, también nada más quiero decirles, los ejemplos de su momento pues eran numéricos. Entonces,
porque a lo mejor ustedes dirán, pero es que no coinciden los datos. Pero eran nada más ejemplos numéricos, o sea, no eran valores reales. Entonces ahora sucede esto. Nos dan nada más el lado y la altura. Y de hecho siempre con todas las pirámides, de hecho también lo vieron con la triangular, siempre va a ser así. Nada más nos van a dar el lado de la figura base, considerando que la base es regular, y la altura. ¿Cómo resolveríamos esto a partir de esos datos? Voy a borrar todo esto. Entonces siempre vamos a ver todos estos ejemplos en el resto de las pirámides. Primero cuando nos dan apotema de la pirámide, luego cuando nos dan apotema de la base, y por último cuando nada más nos dan los datos más importantes, el lado de la base y la altura. ¿Cómo le hacemos? Cuando nada más nos den estos dos datos, tenemos que seguir la siguiente secuencia de pasos. Primero tenemos que calcular el apotema de la figura de la base, es decir, tenemos que calcular esta línea. Esta secuencia va a ser igual para todas las pirámides. Sin embargo, esta es la única fórmula que va a cambiar para cada una de las pirámides. Ya lo vimos en la triangular, era una fórmula diferente a la que voy a poner ahorita. Para nada más, únicamente para la pirámide cuadrangular, el apotema de la base lo calculamos con la siguiente fórmula: el lado de la base sobre 2. Con esta fórmula, les digo, únicamente es para la pirámide cuadrangular. Con esta fórmula podemos calcular el apotema de la base. Y ya teniendo el apotema de la base, ahora sí podemos calcular el apotema de la pirámide. Con la fórmula que vimos en los ejemplos de hace un momento. Raíz de altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Y ya después, ahora sí, calculamos como hemos visto. Entonces vamos con este ejemplo. De hecho voy a ir enumerando los pasos para que no se me vayan perdiendo. Calcular el área lateral y total de una pirámide cuadrangular que tiene las siguientes medidas. Y les digo, esto es lo que siempre van a encontrar. Casi nunca les van a dar apotema de la pirámide y apotema de la base. Siempre únicamente lo importante de cualquier pirámide es la medida de su lado y su altura. Es lo importante. Entonces calcular área lateral y total de una pirámide cuadrangular que tiene estos datos. Una altura de 5 kilómetros y el lado de la figura de la base de 2 kilómetros. Entonces empezamos. Paso 1. Calcular el apotema de la figura base. Es decir, vamos a calcular esta recta. Por eso utilizamos esta fórmula. Para calcular el apotema de la figura base, utilizamos esta expresión. Incluso voy a ponerla aquí. Apotema de la base es igual a el lado de la base sobre 2. Sustituimos los datos. El lado de la base es igual a 2. O sea, lo único que hice fue este lado, lo cambié por la medida que nos dieron. Entre 2 es igual a 1. Como el apotema de la base es una simple recta, sus unidades son sencillas. Y como todos estamos trabajando en kilómetros, sus unidades van a ser kilómetros. Entonces, ya calculamos el apotema de la base. Con este dato, ahora sí ya podemos calcular el apotema de la pirámide. Entonces, paso 2. Apotema de la pirámide es igual a raíz de la altura de la pirámide al cuadrado más el apotema de la base al cuadrado. Estoy reescribiendo las fórmulas para que no se me pierdan. De todos modos, aquí está. Entonces sustituimos los datos. Cambiamos la altura por el valor que tenemos.
para que se diferencie un poquito. Entonces h a la 2 es igual a 5 a la 2 más 1 a la 2. Y realizamos estas operaciones. Aquí sí voy a usar la calculadora para no tener tantas operaciones y que sigan la secuencia. Aquí también ya la pueden utilizar, o sea, porque ya les digo, va a llegar un momento en que van a ser tantas operaciones que es mejor realizarlo. Entonces el resultado es igual a, ya de todo esto, del elevar al cuadrado, la suma, todo eso es igual a 5.09. Como todos estamos trabajando en kilómetros y el apotema de la pirámide es una línea recta, sus unidades van a ser sencillas, kilómetros sencillos. Ahí está, que creo que ya no se ve en la cámara. Entonces, paso 1, nos dan estos dos datos y nos piden calcular área lateral y total. Paso 1, calcular el apotema de la base, es decir, la recta que va del centro al punto medio. Ahora, ya que lo tenemos, este valor lo utilizamos para el paso 2. Apotema, calculamos el apotema de la pirámide con esta fórmula. Sustituimos los datos de la altura y del apotema de la base para obtener el resultado. Ahora vamos con el paso 3. Si se dan cuenta, ya podemos calcular el área lateral, porque ya tenemos el apotema de la pirámide. Lo único que nos faltaría sería el perímetro de la figura base. Entonces, el paso 3 sería calcular el perímetro de esa figura base. Como la figura base es un cuadrado, entonces vamos a calcular el perímetro de ese cuadrado. Entonces tenemos lo siguiente. Para calcular el perímetro de cualquier cuadrado utilizamos esta fórmula. Entonces, voy a reescribir las fórmulas para que vean paso a paso. Perímetro de la base es igual a 4 por LB, y esto es igual a, sustituimos los datos, cambiamos el valor de LB por el que nos dieron, 4 por 2, y eso es igual a 8. El perímetro, las unidades que tiene son sencillas, entonces son kilómetros sencillos. Entonces observen todo lo que estamos calculando. Ahora, ya tenemos el perímetro y el apotema de la pirámide. Ahora sí ya podemos calcular el área lateral, que sería el paso 4. Entonces, tenemos lo siguiente. Voy a escribir toda la fórmula. Perímetro de la base por apotema de la pirámide sobre 2. Y esto es igual a perímetro de la figura base, aquí lo tenemos, es de 8. O sea, lo que vamos a hacer es sustituir los datos por los que tenemos en la fórmula. La medida de esos datos, algunos los encontramos, otros no, los vamos a cambiar en la fórmula. Entonces, perímetro de la figura base nos resultó de 8 por el apotema, que nos resultó de 5.09. Todo eso entre 2. Y esto es igual. Vamos a realizar esas operaciones. Pero les digo, ya no quiero escribir ahorita para tener toda la secuencia de pasos y así no se me pierda. Entonces, para eso voy a usar la calculadora. 8 por 5.09 entre 2, 20.36. Bueno, aquí me faltó escribir área lateral. Área lateral es igual a, este sería el paso 4. Y ahora, como todos lo estamos trabajando en kilómetros, sus unidades van a ser las mismas, kilómetros, pero van a ser kilómetros de área, kilómetros cuadrados. Y ese sería el resultado. Ya tenemos el área lateral. Ahora vamos con el área total. Pero para el área total
necesitamos el área de la figura de la base. Como la base es un cuadrado, necesitamos calcular el área de ese cuadrado. Entonces, paso 5. Primero calculamos el área del cuadrado, que se calcula con la siguiente fórmula: L a la 2. Entonces tenemos lo siguiente: esto es igual a lado a la 2. Eso nos da, sustituimos el valor del lado por el que nos dieron. 2 a la 2 es igual a 4. Sus unidades son kilómetros, pero como estamos hablando de área, son kilómetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área de la figura base, ya tenemos área lateral y área de la figura base. Ya podemos calcular el área total. Entonces, área total es igual a área lateral más área de la base. Sustituimos los datos de todo lo que tenemos. Área lateral, aquí lo calculamos, 20.36. Más área de la base, que aquí lo calculamos, es del 4. Y esto es igual, área total es igual a 24.36 kilómetros cuadrados. Y este sería el resultado. Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo que hicimos en ejemplos anteriores. La única diferencia es que ahora no nos dieron estos dos datos. Cuando no nos dan estos dos datos, los pasos adicionales que tenemos que hacer sería calcularlos. Los calculamos con estas fórmulas. Ya que tenemos esos datos, entonces ahora sí ya podemos realizar lo demás. Calcular perímetros, calcular áreas y todo eso. Entonces, por eso les enumeré los pasos para que no se me vayan perdiendo. En primera. Y en segunda, para que se den cuenta que básicamente seguimos haciendo lo mismo. Nada más que cuando no nos dan ninguna de las apotemas, lo que tenemos que hacer es calcular esas apotemas, dos pasos adicionales. Y ya después, pues realizamos todo de la misma forma. Vamos con un último ejemplo parecido a este. Este es nuestro último ejemplo. Va a ser exactamente lo mismo. Nada más nos dan el lado de la base y la altura de la pirámide. No nos dan más. Calcular área lateral y total de una pirámide cuadrangular que tiene estas medidas. Entonces, forzosamente necesitamos los apotemas. No nos lo dieron. Los primeros pasos son calcularlos. Los calculamos con esta fórmula. Bueno, con estas fórmulas. Vamos por partes. Entonces, paso 1. Primero calculamos el apotema de la base. El apotema de la base es igual a el lado de la base sobre 2. Y esto es igual. Y calculamos ese valor. Sustituimos. Para encontrar el apotema de la base, sustituimos el lado por la medida que nos dieron. Esto es igual a 10 sobre 2. Y esto es igual a 5. Y bueno, como el apotema de la base es una línea recta, entonces va a tener unidades sencillas. En este caso, como todos estamos trabajando en metros, sus unidades van a ser metros. Ahora vamos con el paso 2. Así como están las fórmulas, ya tenemos el apotema de la base. Ahora vamos a calcular el apotema de la pirámide. Si se dan cuenta, primero calculamos la recta chiquita y luego la más grande. También para que se acuerden, de lo más pequeño a lo más grande. La fórmula es la siguiente: apotema de la pirámide es igual a raíz de altura al cuadrado más apotema de la base al cuadrado. Entonces sustituimos los datos y tenemos lo siguiente: raíz altura, nos dijeron que es de 15, entonces cambiamos la h por ese 15. 15 al cuadrado más apotema de la base, que aquí nosotros calculamos es de 5.
Entonces sería 5 al cuadrado. Apotema de la pirámide es igual. Voy a realizar esa operación con la calculadora. Entonces, raíz 15.8. Entonces, como el apotema de la pirámide es una simple recta, sus unidades son kilómetros, o sea, unidades sencillas. Ahora, ya calculamos los apotemas, entonces ya podemos calcular el área lateral. Lo importante de los dos primeros pasos es llegar al apotema de la pirámide para poder calcular el área lateral, pero todavía nos hace falta el perímetro de la base. Vamos a calcularlo. Dejen, aquí lo pongo con otro color para que se diferencie. Entonces, apotema de la pirámide es de 15.8 kilómetros. Igual aquí dejen, lo pongo con otro color para diferenciar los cálculos de las fórmulas, para que así quede más claro. Entonces, paso 3, calculamos el perímetro. Perímetro de la base es igual a, como la base es un cuadrado, entonces necesitamos la fórmula del perímetro del cuadrado, que es esta: 4 por LB. Sustituimos los datos y tenemos lo siguiente: 4 por LB, aquí nos está diciendo el lado del cuadrado es 10, entonces cambiamos esa LB por su medida, y esto es igual a 40. Perdón, aquí son metros, no sé por qué puse kilómetros. Ahí está. Entonces, como todos lo estamos trabajando en metros, sus unidades son metros, pero son metros sencillos, puesto que el contorno, o sea el perímetro, utiliza unidades sencillas. Ahora ya tenemos el apotema de la pirámide y el perímetro de la figura de la base. Ya con eso podemos calcular el área lateral. Es el paso 4. Área lateral es igual a perímetro de la figura base por apotema sobre 2. Esa es la fórmula. Ahora vamos a sustituir los datos. Perímetro de la figura base nos resultó que es de 40 por apotema de la pirámide nos resultó 15.8. Entonces, perímetro es el que calculamos acá, que nos resultó de 40. El apotema es el valor que nos salió aquí, 15.8. Y ahora eso lo dividimos entre 2 y el resultado es igual. Dejen, realizo la operación. Tenemos 40 por 15.8 entre 2, 316. Entonces, área lateral es igual a 316 metros. Como estamos hablando de área, entonces sus unidades también son de área, metros cuadrados. Ya tenemos el área lateral. Ahora vamos con el área total. Entonces les digo, es exactamente lo mismo que hemos visto con ejemplos anteriores. Lo único nuevo es que ahora estamos calculando estos dos apotemas, porque como vieron en un principio, para calcular el área lateral necesitamos el apotema de la pirámide. Ya que tenemos este apotema, es igual que como hemos visto en todos estos ejemplos. Utilizamos el apotema y el perímetro para poder calcular el área lateral. Entonces, ahora vamos con el área total. Tenemos área lateral, pero no tenemos el área de la base. Entonces vamos a calcular ese valor. Es el paso 5. Y les digo, estos pasos son iguales para todas las pirámides. Lo pueden comparar con la pirámide triangular que vimos anteriormente y es exactamente lo mismo. Solamente el apotema de la base es el que cambia, pero ahí de afuera todo es igual. Bueno, también el perímetro
y el área de la base. Eso ya depende del tipo de pirámide, pero en esencia es exactamente lo mismo. Entonces, ahora calculamos el área de la figura base. La figura base es un cuadrado, por lo tanto calculamos el área del cuadrado. Área de la base es igual a... Como es un cuadrado, utilizamos la fórmula del área del cuadrado. L a la 2. L, recordemos, es la medida del lado del cuadrado. 10 a la 2. Y 10 a la 2 nos da 100. Como todos lo estamos trabajando en metros, no en kilómetros como puse ahí, sus unidades van a ser metros, pero metros de área. Ya tenemos el área lateral y el área de la base. Entonces ahora sí podemos calcular el área total. Entonces el paso 6 es área total es igual a el área lateral más el área de la base. Y esto es igual, área lateral, calculamos que es de 316, más el área total, más el área de la base, que es de 100. Y el resultado es igual a 416 metros cuadrados. Este sería el resultado. Exactamente el mismo procedimiento. Como ven, no hay nada difícil. Es exactamente lo mismo que hemos visto en todos estos videos tutoriales. Lo mismito. Nada más que, bueno, cuando no tenemos apotemas tenemos que realizar cálculos extra. Pero si los tenemos, pues nada más realizamos todos estos pasos. Entonces lo único adicional es el cálculo de los apotemas. Por eso también les puse la secuencia de pasos para que vean lo que estamos haciendo en caso de que nada más les den estos dos datos. Porque ya si nos dan el apotema de la pirámide, pues ya es fácil, utilizamos directamente las fórmulas. Pero si no nos los dan, tenemos que ver cómo calcularlo. Entonces por eso les puse aquí todos los pasos con las fórmulas, sustituyendo los datos para que vean la secuencia. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Y bueno, también ya saben, pueden preguntarme cualquier duda que tengan referente a este video tutorial. Y bueno, aquí sí nada más les quiero hacer les quiero pedir un pequeño favor. Es que muchas veces nada más o sea, sí soy abierto a las dudas, a aclaraciones, ayudar con los ejercicios y todo eso. Pero últimamente ha habido muchas personas que ni siquiera ven los videos y casi quieren que les resuelva la tarea. Entonces eso no se me hace justo, o sea, porque se supone que los videos son para que ustedes entiendan los temas. Y pues eso de que ni siquiera abrieron el video, nada más de repente llegaron y quieren que les resuelva la tarea, no. Eso sí no se puede, porque, o sea, para mí sería fácil resolverla, pero no entenderían el tema ustedes. Entonces el chiste es que entiendan el tema. Entonces, dudas acerca del procedimiento que no haya quedado claro, o que tengan duda en alguna tarea, ahí sí. Pero ya si nada más me pide que les resuelva una tarea, eso sí no les voy a responder. Entonces les voy a dejar unos ejercicios para que practiquen todo esto que vimos en este video tutorial. Estos son los ejercicios que les propongo para que practiquen. Entonces, son 3 pirámides diferentes, cada una con diferentes datos. La primera, pues el lado de la base y el apotema de la pirámide. El lado mide 15 metros y el apotema de la pirámide 25 metros. Luego, una que el lado de su base mide 30 metros, el apotema de su base mide 15 metros y la altura mide 100 metros. Y por último, tenemos otra pirámide en donde nada más nos dan el lado de la figura de la base y la altura, que es de 40 metros y altura de, 40 kilómetros y altura de 100 kilómetros. Entonces son los 3 ejercicios que les propongo para que practiquen. Y ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces esto sería todo por el día de hoy. Por tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.